todos y todas, soy Lucy Quiñones, estudiante de la licenciatura en Estadística en la Universidad de El Salvador. Bueno, en esta sesión vamos a hablar de lo que son las ecuaciones logarítmicas. Si tienen dudas acerca de las ecuaciones exponenciales pueden ver nuestro video anterior. Bueno, las ecuaciones logarítmicas parten de lo que son las ecuaciones exponenciales, debido a que cuando estamos viendo lo que es funciones exponenciales nos dimos cuenta que la función logarítmica es la inversa de la exponencial. Pero a partir de eso lo que vamos a hacer en este momento es conocer una definición básica de lo que es ecuación logarítmica. Bueno, una ecuación logarítmica es cuando la incógnita aparece afectada en un logaritmo. Bueno, anteriormente en el video se dio a conocer o se hizo una analogía, mejor dicho, de lo que es un polinomio. Se tenía un polinomio lineal en el cual teníamos solamente una incógnita, bastaba con encontrar el valor de esa incógnita. Igual si se tenía un polinomio grado 2, se encontraban dos raíces y así sucesivamente. En cambio, en una ecuación logarítmica se mantiene la misma definición de encontrar el valor de esa incógnita que me hace cierta la igualdad. Sin embargo, está siendo afectada por lo que es un logaritmo. Es ahí donde se necesita conocer ciertas propiedades que nos ayudarán a resolver nuestra ecuación logarítmica. Bueno, su solución no tiene un procedimiento general, pero siempre tendremos que usar definición de logaritmos. Es decir, el logaritmo de una base A de m, es decir, a un logaritmo de base A se le aplica a un número m, entonces eso nos va a dar como resultado un valor. Pero esto es igual a pasarlo a la forma equivalente exponencial, que sería la base elevada a la z, que sería lo que está igualado al logaritmo, y esto me da como resultado m al valor que se le aplica. También lo que es la igualdad de logaritmos. Si se tiene un logaritmo de base A aplicado a un número m y eso está igualado a un logaritmo de la misma base, para el caso es A, aplicado a un número p, esto quiere decir, o esto se cumple si, solo si los argumentos de los logaritmos de bases iguales también sean iguales, valga la redundancia de palabras. También es necesario conocer las propiedades de los logaritmos. Entre las propiedades de los logaritmos podemos encontrar que si tenemos una suma de logaritmos de la misma base, entonces esto equivale a obtener el logaritmo de la base y lo que es el argumento, los argumentos se van a multiplicar. Si se tiene una resta de logaritmos de la misma base, esto es igual a tener el logaritmo de esa base y los argumentos se van a dividir, entre otras propiedades. Vayamos con un ejemplo. Resolver la siguiente ecuación logarítmica para x, es decir, encontrar el valor de x que me satisface la igualdad. Bueno, el ejemplo consta de 2 multiplicado por el logaritmo de x menos el logaritmo, y todo el argumento de este logaritmo es x menos 16 y todo está igualado a 2. Para empezar, fijémonos, tenemos logaritmos de la misma base. Este 2 que está multiplicado asemeja a la propiedad cuando teníamos n por el logaritmo de a, y esto va a ser igual al logaritmo de a, solo que el n va a quedar como exponente. Eso es lo que vamos a aplicar en este momento. Si bien tenemos 2 por el logaritmo de x, esto es equivalente a decir subir lo que es este 2 como exponente. Entonces tendríamos menos, mantenemos este logaritmo y el argumento de x menos 16 igual a. Si se fijan, tenemos igualado a un 2. Entonces lo que vamos a hacer es transformarlo en logaritmos. Todo número real se puede transformar a una forma equivalente expresada con logaritmos. Si se fijan, tenemos logaritmo de base 10 a la 10, esto sería 1. Entonces, si estamos multiplicando por 1 el 2, esto no lo estamos afectando. Y de igual forma vamos a subir este 2 como exponente a este 10. Este es el siguiente paso. Si se fijan, aquí tenemos en los logaritmos una resta. Entonces, la propiedad anteriormente dicha
Esto lo podemos expresar de la siguiente forma: logaritmo de la misma base, que para el caso si no se presenta lo que es la base, entonces corresponde a 10. Y el argumento va a quedar dividido, entonces tendríamos x cuadrado sobre x menos 16 igualado a, si tenemos 10 al cuadrado es de 100, entonces tendríamos logaritmo de 100, que es equivalente a obtener el 2 del cual partimos. Entonces, esto quiere decir, si se fijan, lo hemos pasado el 2 a términos del logaritmo para hacer lo que es la igualdad de argumentos, dado que los logaritmos son de igual base. Entonces tendríamos x cuadrado sobre x menos 16 igual a 100. Entonces, resolviendo esto, pasando este x menos 16 a multiplicar por el 100, al final llegaremos a un polinomio de la siguiente forma: x cuadrado menos 100x más 1600 igualado a 0. Entonces, resolviendo esta ecuación por cualquier método de factoreo o la ecuación cuadrática, obtenemos los valores de x1 igual a 80 y x2 igual a 20. Debemos de tener cuidado: si estos valores hubiesen sido negativos, solo tomaremos el que corresponde a la parte positiva. Vamos con el ejemplo número 2. Resolver la siguiente ecuación logarítmica para x. El ejercicio es logaritmo de 2, base 2, y el argumento es x más 1, igualado al logaritmo de base 4 aplicado a x más 3. Si se fijan, tenemos logaritmos de distinta base. Entonces lo que vamos a utilizar es una fórmula equivalente para transformar los logaritmos a una misma base. Vamos a cambiar la base para el logaritmo de base 4 de x más 3. Esto quiere decir, su forma equivalente es logaritmo de base de 2 del argumento sobre el logaritmo de base de 2 de la base inicial, que es 4. Entonces, ahora lo que tendríamos es la siguiente igualdad: logaritmo de base de 2 de x más 1, que es lo que se mantiene, y la transformación, logaritmo de base de 2 de x más 3 sobre el logaritmo de base de 2 aplicado a 4. Si se fijan, el logaritmo de base de 2 aplicado al 4 lo podemos transformar de la siguiente forma: logaritmo de base de 2 al cuadrado, y esto sería igual a 2, es decir, esto ya lo podemos calcular y nos resulta 2, porque aquí nos quedaría que cuando tenemos logaritmos de una misma base aplicada a un número y la base y ese número son iguales, entonces solo nos quedaría el exponente, que para el caso es 2. Entonces, ahora esto lo podemos reducir de la siguiente forma: logaritmo de base de 2 de x más 1, y esto va a ser igualado al logaritmo de base de 2 de x más 3 sobre 2. Vamos con el siguiente paso. Como todavía no está de la forma logaritmo de 2 y un argumento igualado a un logaritmo de 2 de otro argumento, es decir, para igualdad de argumentos, pasamos ese 2 que teníamos dividiendo a multiplicar al lado izquierdo. Entonces nos quedaría 2 logaritmos de la base de 2 de x más 1 igualado al logaritmo de base 2 aplicado a x más 3. Para llevarlo a un logaritmo igual al otro, aplicamos la propiedad del logaritmo de una potencia al lado izquierdo, es decir, esta que está multiplicando la vamos a pasar como exponente de este argumento. Entonces nos queda de la siguiente forma. Ahora sí ya podemos hacer la igualdad de argumentos, es decir, el cuadrado de x más 1 igualado a x más 3, y aquí solo nos queda obtener un polinomio grado 2, debido a que tenemos este cuadrático, tenemos que desarrollar el binomio. Entonces esto nos quedaría de la siguiente forma: es cuadrática y se lleva a la forma general a x cuadrado más bx más c igual a 0. Primero desarrollamos el binomio como lo había dicho, entonces nos queda x cuadrado más 2x más 1 igualado a x más 3. Pasando todos estos a este miembro y igualando a 0, tenemos la siguiente expresión: x cuadrado más x menos 2 igualado a 0. Dándonos como resultado la siguiente expresión, ya factorizando: x más 2 igual a 0 y x menos 1 igual a 0. Y aquí las soluciones son menos 2 y 1. Vamos con un último ejemplo. Resolver la siguiente ecuación logarítmica para x. Tenemos el logaritmo
Y si se fijan, lo que es el argumento ahora está compuesto. Tenemos 2 elevado a la 2 menos x, y eso todavía está elevado a 2 más x, más el logaritmo de 1250 igualado a 4. Bueno, lo que se va a hacer en este ejercicio, si se fijan, tenemos que usar las propiedades de exponentes antes de realizar cualquier otro procedimiento. Entonces, y de igual forma vamos a transformar este 4 en propiedades de logaritmo, es decir, lo vamos a expresar de una forma equivalente en logaritmos. Entonces tenemos el logaritmo de 2, que esta es la multiplicación de los exponentes, y nos queda 2 menos x, 2 más x. Esto es una diferencia de cuadrados. El 4 lo podemos expresar como logaritmo de 10 y subimos el exponente, porque el logaritmo de base de 10 es 1. Entonces subimos el exponente y tenemos logaritmo de 10 a la cuarta, y esto es equivalente a obtener 4. Y hemos pasado el logaritmo de 1250 al otro miembro y pasa a restar. Es decir, de aquí ya podemos tener una división de los argumentos siempre afectados por lo que es un logaritmo de base de 10. Entonces, como les decía, esto es una diferencia de cuadrados, entonces nos resulta 4 menos x cuadrado como exponente de 2, siempre afectado por un logaritmo. Igualado a lo que es el logaritmo, ya se ha hecho la división, entonces tenemos que esto sería 10.000, porque 10 a la cuarta es 10.000, sobre 1250. Entonces, si se fijan, de aquí ya podemos hacer la igualdad de los argumentos. Entonces nos quedaría 2 elevado a 4 menos x cuadrado igualado a 10.000 sobre 1250. Y esto nos quedaría de la siguiente forma: 2 elevado a la 4 menos x cuadrado, y esta división dándonos 8. Entonces, siguiente paso, tendríamos 2 elevado a 4 menos x cuadrado igualado a 2 al cubo. Es decir, vamos a llevarlo a la misma base para aplicar lo que son las propiedades de exponentes. Si teníamos de esta forma, podemos darnos cuenta que es como que tengamos una ecuación exponencial. Entonces, de este punto podemos aplicar los conocimientos previos, y es por lo cual es necesario que, si aún no dominan esto, vean nuestro video anterior. Entonces tenemos 2 elevado a 4 menos x cuadrado, y este 8 lo podemos expresar como una base 2 elevado a algún exponente. Si no saben cómo hacerlo de manera fácil, utilicemos el MCM, y ahí vamos a obtener cuántas veces multiplicado el 2 nos da el número de 8. Para el caso 2 al cubo. Entonces, si se fijan, tenemos la misma base y están igualados. Esto quiere decir que lo que es el exponente de esta base debe ser igual a este exponente de esta otra base, dado que las bases son iguales. Entonces 4 menos x cuadrado es igual a 3. Resolviendo esos valores, nos damos cuenta que tendríamos que x cuadrado menos x cuadrado va a ser igual a 3 menos 4, es decir, tendríamos menos 1. Entonces al final vamos a obtener que x cuadrado es igual a 1. Obteniendo las raíces, vamos a obtener que x cuadrado va a ser, ya sacándole raíz a eso, es decir, x va a ser igual a más menos el valor de 1, y eso es los valores de x que puede tomar nuestra ecuación logarítmica. Y bien, esto ha sido todo en nuestro video. Espero que les haya servido y espero que se suscriban a nuestro canal. Gracias por su atención prestada. Hasta pronto.